Muy bien. Grazie, doctor Parson. Buenos días. Muy buenos días a todas y todos aquellas personas que nos siguen a través de nuestra página de identificación humana. Reciban un cordial y afectuoso saludo del proyecto de fortalecimiento del Estado de Derecho en México de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable. Vamos a dar inicio esta mañana a nuestro programa con la ponencia virtual denominada Identificación mediante ADN, potenciales y limitaciones, el uso de marcadores genéticos en la identificación humana, y nuestro ponente es el profesor Dr. Walter Parsons. Voy a leer una breve semblanza del Dr. Parsons. El Dr. Parsons es doctor en Biología Molecular Forense. Estableció el Laboratorio Nacional de Base de Datos de ADN de Austria en Innsbruck. Sus principales áreas de investigación son la genética forense, médica y de poblaciones. Las bases de datos forenses EMPOP y Strider fueron desarrolladas bajo supervisión administrativa y científica y actualmente actúa como curador responsable. Es un representante de Austria en el Grupo Europeo de ADN Profiling, así como el actual copresidente del subgrupo de trabajo sobre análisis de ADN y métodos de interpretación. El Dr. Parsons se desempeña como asesor en juntas y comités directivos internacionales, incluido el Grupo de Trabajo de ADN en ENFSI de la Academia Europea de Ciencias Forenses y el Comité Directivo de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, ICMP. Actualmente coordina los peritajes correspondientes en el caso Ayotzinapa. Le dejo el espacio, pues, a la conferencia del Dr. Walter Parsons. Welcome, doctor. The microphone is yours. Hola. Buenas tardes, ministro. ¿Qué tal? Can you hear me? Very well. Thank you very much. ¿Me pueden escuchar? Great. So let me Ok, take over the screen déjenme and compartir pantalla. here is one question. Do you see Aquí tengo una pregunta. my slides? ¿Pueden ver mis diapositivas? Yes. So I hope you Ok, you can see the presentation. espero que puedan ver la presentación. Si no, por favor avísenme. Thank you very much Muchas gracias inviting me to this por invitarme a symposium. este simposio, este simposio internacional de identificación humana. I regret that I'm not able Me da mucha to pena be present no poder in estar Mexico City presente right now. en la Ciudad de México. It was impossible for me to travel. Fue imposible para mí viajar, As you see, pero como the podemos ver, technology, makes it possible la that tecnología ya hace posible el poder comunicarnos. I was asked to give a presentation Me pidieron que diera una on presentación the sobre el ADN, side of bueno, la parte del ADN de la identificación humana, you know, in appreciation of y en agradecimiento de la audiencia de in the heterochina. experts and people Hay gente en la audiencia que es experto en diferentes campos en este proceso de identificación humana. I will keep this presentation Y voy a mantener esta identificación técnica, pero no demasiado complicada. La tecnología de ADN incluye la palabra tecnología, así que la tecnología es un vínculo importante en este proceso, pero lo voy a mantener a un nivel superficial, pero me gustaría poder comunicar hoy a todos ustedes cómo la tecnología del ADN se ha desarrollado en los últimos 20 años para entonces nosotros poder tener o estar en la posición de analizar muestras que
están pasando por varios cambios porque es muy difícil para el análisis de ADN conforme vamos aprendiendo. El último medio para identificar las muestras. Y también trato de explicar la tecnología a través de ejemplos para que no sea muy aburrido para ustedes quienes no están tan interesados en la tecnología. Y con eso ya me gustaría poderles presentarles dónde estoy viviendo yo. Esta es la vista de nuestro baño, el baño principal de la universidad. Esta es la vista cuando el clima es agradable. Vivimos en el centro de Europa, Innsbruck. Está en la parte oeste de Austria. Yo estoy afiliado con la Universidad Médica y el Instituto de Medicina. Esta es una fotografía del edificio, una foto del laboratorio de crímenes. CSI es predominante para trabajar en Austria y estamos, de hecho, somos el centro austriaco y tenemos un laboratorio. Tenemos un curador para la base de datos de ADN. Para este propósito también estamos representando al Ministerio del Interior en grupos internacionales que creo que ya se mencionó en la introducción. No voy a entrar en demasiados detalles, pero el acrónimo es de Sociedad Europea que lidian con las prácticas forenses, así que probablemente ustedes ya estén familiarizados con la Interpol. Además de todo esto, tenemos un laboratorio que se refiere al laboratorio DDI, que es la identificación de víctimas humanas, y es probablemente el tema principal que hoy vamos a abordar. Puse algunos de los ejemplos aquí, el laboratorio DDI, algunos ejemplos en los que hemos trabajado, y también tengo un laboratorio de investigación en nuestras instalaciones. Este laboratorio de investigación aplica, la investigación forénsica. Tenemos mucha colaboración con genética médica y de población. Tenemos un enfoque en el ADN y las bases de datos de ADN y el cromosoma también. También hemos estado involucrados o partícipes en los genotipos, sobre todo las señas particulares de una muestra de ADN, pero hoy no voy a entrar en demasiado detalle en esto. Y después, el laboratorio de tecnología, que siempre hemos estado interesados en optimizar la tecnología para poder resolver crímenes sobre crímenes o analizar muestras que de cualquier otra forma serían difíciles de abordar. Aquí este es un resumen general de cómo un flujo de trabajo genético forense se ve. Por ejemplo, aquí este objeto en la esquina izquierda, este análisis se acredita y sigue los requerimientos de la sociedad y de la determinación del fenotipo que ustedes pueden seguir para hacer este trabajo forense. Si queremos hacer un análisis de ADN, sin importar el propósito, requerimos algo sobre 150 picograms, que es equivalente a ADN en 15 células. Es una cantidad muy pequeña de células que se necesita para poder hacer este tipo de trabajo, y como ustedes verán después, esto ha evolucionado en áreas especializadas que incluso necesitarían menos ADN. Uno de los elementos clave de este análisis es la extracción de ADN. Este es el proceso en el que intentamos purificar el ADN
como molécula de la célula, de los otros componentes de la célula y del tejido que recibimos en el material. Y esta extracción de ADN es algo elemental y un paso crucial en este proceso, porque aquí queremos obtener lo más que se pueda de ADN, evitando contaminación del ADN o con ADN de alguna otra fuente que podría ser otra persona o algún otro ADN en el laboratorio. Una vez que ya extraímos el ADN, vemos cuánto hay, así que se cuantifica el ADN. Eso nos da un cierto entendimiento de cuánto ADN hay ahí. Y si hay suficiente ADN, entonces queremos amplificarlo, que también se conoce como PCR, que se enriquece, o si quieren, una máquina de copias de ADN que produce millones de copias del material con el que se empezó. Si no estamos copiando el ADN, estamos copiando los elementos del ADN que son interesantes. Y en lo que se refiere a la identificación humana, ya sea que estamos viendo al ADN, ya sea que difiere por tamaño entre los individuos, entre las personas, o por secuencia entre las personas o individuos. Ambos tipos de variaciones pueden detectarse con el sistema conocido como aquí vemos cómo el ADN va migrando y se va midiendo el fragmento del ADN, y finalmente esto reside en lo que nosotros le llamamos el perfil de ADN, que nos permite identificar a los humanos. Ahora vamos a tomarnos un minuto para ver con un poquito más de detalle y ver los marcadores en específico. Se conocen como STR, repeticiones cortas en tándem. Y aquí, como pueden ver, este extractor, estos STRs, estas repeticiones cortas, están unidas una a otra y están ambas flanqueadas por una región que es única en las personas. Bueno, todo eso se basa en el número de estas repeticiones, pero la parte en blanco siempre está más o menos igual. Y esto es algo que se conoce como primer, que es tiene este fluorescente, pero podemos hacer copiado de ADN y el análisis de esos STRs. Así que como ejemplo tenemos dos marcadores STR que residen en diferentes partes de nuestro genoma. Tenemos dos copias, uno de la madre, otro del padre, y las posibilidades de que tengan diferentes tamaños son bastante altas porque se seleccionan con base en el hecho de que tienen un alto nivel de heterocicidad o un diferente tamaño. Aquí tenemos un padre que está donando esto porque hay 8 repetidores y otro que tiene 10 porque hay 10 repeticiones. Entonces, este concepto es bastante claro. Aquí también pueden ver que el tamaño total del fragmento de STR1 es más pequeño que el STR1 es más pequeño el STR2. Y si vemos la información, vemos, por ejemplo, el marcador STR1 está más hacia la izquierda y conforme van incrementando los tamaños, el STR2 se muestra del lado derecho. Así es como nosotros diferenciamos los marcadores STR en los datos duros. Ahora, podemos utilizar diferentes luces fluorescentes para poner a los marcadores juntos que de cualquier otra forma tendrían tamaños similares. Por ejemplo, el marcador STR3 está marcado aquí, por ejemplo, STR1, pero las señales se pueden diferenciar fácilmente porque STR3 está con color verde y en este caso la persona que tiene este ADN heredó el mismo tamaño de fragmentos de ambos padres.
Entonces aquí por eso está. Y para el marcador STR4 también diferente tamaño para 14 y 15. Entonces, al final del día podemos traducir esto, el EGRAM, que es el nombre de estos datos duros, en un genotipo, o llamémosle el perfil genético. Y este perfil es muy sencillo de manejar, muy sencillo de reportar y muy sencillo de almacenar, porque únicamente es una serie de números que corresponden a los marcadores STRs individuales. Entonces es un análisis muy sencillo que le llamaremos el análisis STR. Ok, entonces ahora pasemos al trabajo real. No solo estamos investigando 4 marcadores, estamos investigando muchos más. Y este es un ejemplo. Aquí estamos analizando más de 20 marcadores. Este es un kit comercial que se puede comprar. Hay muchos diferentes STRs amplificados en una reacción y residen en diferentes partes del genoma, que es la razón por la cual estas frecuencias y las frecuencias de genotipo pueden multiplicarse entre estos marcadores. Y a la larga esto reside en el poder de discriminación astronómicamente alto. Este perfil de identidad, que es esto que está aquí, si ustedes así lo quieren, es la oportunidad de encontrar este perfil genético en un grupo aleatorio de personas. Esto es extremadamente bajo, 7 por 10 a la n-26. Y es probablemente una de la mayor fortaleza de este genotipo STR, porque entonces es bastante discriminatorio. Así que en otras palabras podemos decir que a excepción de un gemelo, todo mundo tiene un perfil STR diferente si se estudian diferentes marcadores. Alguna de las otras ventajas es que es altamente sensible, son 15 células aproximadamente y pueden trabajar con circunstancias acreditadas. Para que entiendan cuántas son 15 células, por ejemplo, si piensan en una colilla de cigarro, ya saben, el fumar, al final de la colilla de cigarro hay más de 100,000 células. Entonces, esto es algo que es básicamente muy sencillo de analizar, 15 células. Y si ustedes van a robar un banco, no dejen ahí su colilla de cigarro. Muy bien, ok. Entonces, estos genotipos o perfiles de ADN se pueden utilizar para diferentes propósitos. Podemos utilizarlos para trabajo criminalista, para analizar las escenas del crimen. Podemos utilizarlos para identificación humana. Y ahorita vamos a regresar a este tema en un minuto. Y los podemos también utilizar para casos de paternidad. Entonces, un tema importante es que los perfiles genéticos por sí solos no dicen mucho, porque voy a regresar una diapositiva. Esto está al alcance del ADN, que no tiene ninguna otra información más que la identidad. No podemos construir ninguna otra información de estos marcadores, con la única excepción del cromosoma del sexo. Aquí podemos estimar el sexo de un donador o el género abordando el cromosoma XY. Hombres tienen mayoría de Y, por eso este es el análisis XY. Y por ejemplo, las mujeres únicamente tienen 2 cromosomas X, pero fuera de eso no vamos a poder decir nada demasiado útil de este perfil STR. Eso quiere decir que un perfil STR por sí solo no es muy útil. Si nosotros encontramos un perfil STR en la escena del crimen, pues bien, pero si no tenemos un perfil STR de los sospechosos, entonces la verdad no tiene mayor valor. Entonces necesitamos también muestras de referencias. En el trabajo criminal, bueno, por ejemplo, en el trabajo de identificación humana, necesitamos una muestra ante-mortem de la persona desaparecida o necesitamos muestras de ADN de parientes para poder comparar. Y lo mismo aplica para el trabajo de
casos de paternidad. Ahora, bueno, como ustedes pueden imaginar, puedo hablar de muchos casos que hemos estado analizando en análisis convencional, pero ahora me gustaría pasar a esos casos en los que hemos encontrado más dificultades y mayores dificultades por dos razones. En primer lugar, las muestras pueden presentar desafíos ambientales, ahorita les explico, y en casos internacionales usualmente hay interés mediático y queremos trabajar nosotros en silencio, sin intervención de los medios, porque entonces así podemos garantizar que el trabajo se haga de acuerdo a los requerimientos del cliente. Uno de los primeros casos internacionales para la identificación humana a gran escala, nos hemos enfrentado con la identificación de las víctimas del tsunami que murieron en diciembre de 2004. Bueno, las muestras de donadores eran relativamente jóvenes porque se encontraron en las siguientes semanas después del evento, pero fue muy difícil de analizar porque en el área donde ocurrió el tsunami había altas temperaturas, mucha humedad debido al clima, y eso resultó en la degradación del ADN, que estaba muy avanzada y fue bastante difícil. También hemos enfrentado dificultades cuando hemos estudiado casos del pasado, por ejemplo, la identificación de las víctimas de la dictadura militar en Chile. Esas muestras se ubicaron o estuvieron expuestas a situaciones que, por ejemplo, estamos hablando de 1973, así que esas muestras estuvieron en el medio ambiente como mucho tiempo, y eso también obviamente afecta la calidad del ADN. Entonces son dos escenarios completamente los que estamos discutiendo ahorita, pero de alguna forma son comparables porque es difícil analizar esas muestras. Ahora veamos esto un poquito con mayor detalle porque está como más técnico. Ahorita nada más vamos a tocar la superficie. Si tienen ADN y exponen el ADN a condiciones extremas como calor, luces o rayos UV, humedad y crecimiento y bacterias, todo esto contribuye a la degradación del ADN. Decimos degradación, pero lo que queremos decir es que el ADN se daña. Uno de los daños resultantes del ADN es que se divide en pequeños fragmentos. Mientras más complicados son los retos ambientales, más pequeños serán los fragmentos de ADN que se encuentren en las extracciones de ADN. Necesitamos mencionar esto. A lo largo de los años hemos desarrollado métodos que podrían ser amigables con el análisis de ADN degradado. Cuando hablamos de esto, hablamos de algo que está en el tamaño de más 400 base. Ustedes saben que el ADN contiene pares, pero si hay un fragmento que tenga más de estas bases, entonces lo consideramos como una calidad estándar de ADN. Pero cuando se ven afectadas por el medio ambiente, dependiendo de cuán degradada está, podría ser entre 200 o 400 ppb. Y por favor entiendo que estos son como categorías como esto quiere decir el tamaño del ADN. Cuando el ADN se degrada más que esto, entonces vamos a hablar de algo que se llama un mini protocolo, que llega a niveles tan bajos como 150 o 200 pares de bases, incluso más. ¿Y cómo podemos abordar esto? Bueno, el truco más fácil es que hay que incrementar la degradación para poder analizar esos fragmentos pequeños. Entonces pasamos los cebadores a la región de repetición, porque entonces aún podemos analizar la repetición utilizando este beacon más pequeño en el protocolo estándar.
Entonces, el relleno que tenemos aquí es como el mini protocolo. Como espectador, ustedes podrían pensar que es una decisión obvia y que podría ser algo bastante directo. Y de alguna forma sí lo es, pero por el otro lado tienen que entender que lo más cercano que estén con los cebadores a esta zona de repetición, mayores las probabilidades de encontrar mutaciones adicionales que tienden a acumularse cerca de estas repeticiones y hacen el diseño de estos cebadores más complicado y el análisis de esos productos más complicado. Les voy a dar un ejemplo concreto y voy a tratar de hacer esta historia lo más corta posible. Pero esta es una tragedia que sucedió en 1970 en el Nanga Parbat, esto es una montaña en Pakistán, y había un escalador muy famoso, Hunger Mace. Él es europeo, pero creo que era muy conocido porque fue el primer ser humano en llegar a la cima sin oxígeno y perdió a su hermano en 1970 en esta montaña. Al llegar a la cima de esta montaña era una ruta muy complicada, pero luego él regresó, pero su hermano se perdió. Limehood dijo que lo había perdido ya en el descenso, porque los atacó una avalancha, pero además dijo que ya había dejado al hermano atrás cuando él llegó a la cima para poder llegar a la cima. Y esto llegó a mucho debate. Y en los siguientes 30 años mucha gente habló, hasta que encontraron esta fibra, el radio. Aquí estaba en la zona donde él había contado que había perdido a su hermano. Y de hecho, este radio, o cúbito, estaba muy afectado por el medio ambiente y el análisis de ADN mostró, por ejemplo, los fragmentos cortos de 200 a 250 pares de bases. Vimos señales que podemos interpretar que mientras mayor sea el fragmento de ADN, más exactos son las señales y menor la posibilidad de analizar esa información. Nosotros lo conocemos como perfil parcial, y el problema de un perfil parcial es que el poder estadístico de discriminación se reduce de forma significativa. Este caso fue el primer caso internacional para que nosotros aplicamos este mini protocolo y entonces pudimos generar datos. En lo que se refiere a la referencia que estábamos utilizando, bueno, dos hermanos vivos de esta persona desaparecida, porque el padre y la madre ya habían fallecido y no estaban disponibles para pruebas de ADN. Este es el resultado que ustedes pueden encontrar en esta publicación, si les interesa, que muestra que este hueso, el peroné, da los resultados de todos los marcadores, a excepción de estos, utilizando este protocolo. Y lo que haríamos generalmente para poder cuantificar la evidencia es que estamos utilizando dos hipótesis que se conflictúan. La hipótesis 1 es que los restos son de un hermano de Hugo Mason. Así que por favor noten que yo no estoy diciendo que derivaban de la persona desaparecida, sino de un hermano, porque no teníamos muestras ante-mortem, en comparación con la hipótesis 2, en la que el hueso deriva de una persona que se seleccionó de forma aleatoria, que no está relacionada con estos dos. Entonces, esto es una evidencia muy fuerte a favor de la primera hipótesis. Parece que este sí es un hermano de estos dos hombres. Entonces después vamos a recibir otras muestras que estábamos analizando. Teníamos más muestras de ADN y el análisis de las falanges confirmó los primeros hallazgos que se tuvieron del análisis del peroné y nos dieron una proporción incluso más alta de confirmación y pudimos clarificar estos hallazgos.
Así que este es un ejemplo que es donde podemos ver de manera relativamente clara los efectos de abordar este análisis de la descomposición del ADN en los análisis para poder obtener el poder estadístico que necesitamos para poder llevar a cabo una identificación positiva. A lo largo de los últimos 10 a 15 años hemos estado analizando muchos de estos casos. Yo aquí puse una diapositiva donde tenemos unos casos relevantes a nivel histórico. Tenemos aquí, por ejemplo, algunos casos en Austria de una persona que falleció hace 900 años, hace unos 800 años. Tenemos el rey Ricardo III, que es bastante conocido en Inglaterra y en Europa, por supuesto. Tenemos también a Mozart, el compositor, me parece que es bastante conocido. Tenemos aquí a Schiller, que es un clásico alemán. También se le conoce en todo el mundo, pero probablemente uno de los casos más conocidos que utilizaron el análisis de ADN es aquel de la familia Romanov. Me gustaría tomarme unos minutos para poder analizar este caso, porque esto nos puede ayudar a comprender cómo el análisis de los tipos de ADN ha evolucionado durante los últimos 25 años. Así que esta es la última familia Romanov, a quienes fueron asesinados en 1918 de parte de los bolcheviques. Esto sucedió en una casa muy cerca de la ciudad de Ekaterimburgo. Y aquí tenemos la ciudad, el mapa de la ciudad, y a ellos se les llevó el objetivo era identificarlos de manera muy amplia. El problema fue que quemaron los restos, por lo que era difícil llevar este análisis a cabo. A ellos se les transportó en este camino, que se le conoce como el camino Kuryaki, pero aparentemente este sería el vehículo que utilizaron para llevar los restos. Así que ellos quisieron deshacerse de estos restos en el área, los llevaron en este camión y les tomó mucho tiempo, hasta que entonces hubo un acuerdo oficial de que se habían encontrado los restos en una cabaña y después se pudo llevar a cabo el análisis de ADN. Esto sucedió en 1991, después de que el sistema político había cambiado en Europa. Los investigadores estaban esperando que fueran los restos de la familia y que fueran congruentes con los dos padres, el zar y la zarina, así con aquellos de los 5 hijos. Teníamos 4 mujeres y un hombre. Teníamos también los restos también de algunos de los sirvientes y doctores de la familia que también habían desaparecido. En la primera ronda de análisis, que se publicó en 1994, así que esto se realizó en 1992 al 94, solamente los restos de los 2 adultos, de los padres, fueron los que se encontraron, así como el de 3 de las niñas. La manera en que se identificaron estos restos fue a través del ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial se hereda por vía materna, así que la zarina, debido a haber transmitido estas muestras, este tipo de ADN a sus 3 hijas, sí que solo se podría encontrar ahí. Están relacionadas con la reina Victoria, y aquí podemos ver que también hay relación con el príncipe Felipe de Edimburgo, que falleció recientemente. Él fue el que nos proporcionó una muestra de ADN en aquel entonces, así que se pudo comparar el ADN mitocondrial de los restos con el ADN mitocondrial del príncipe Felipe y hubo una coincidencia. Esto indicaría que estos individuos están relacionados por la línea materna de la familia. De una manera similar, estábamos tratando de identificar al zar. Aquí también teníamos un linaje materno con esta persona. El zar viene de una familia alemana y ellos están relacionados por línea materna con estos 2 individuos que también nos proporcionaron muestras y que en aquel entonces tenían un perfil similar con el del zar. Pero debería decir que era prácticamente el mismo perfil, debido a que estos 2 individuos vivos tenían estos perfiles que podemos ver aquí, mientras que los restos que se le atribuían al zar tenían un perfil similar. No era exactamente idéntico, pero era similar.
La diferencia entonces era que la posición particular, que era la posición 16 a 9, teníamos dos muestras de referencia que tenían una T y C, y las muestras del SAR también tenían T y C. En aquel entonces, los investigadores no estaban muy seguros de qué era lo que estaban viendo aquí. Si vemos los datos brutos que tenemos acá, podemos ver estos intervalos aquí, 16, 16, 9. No vemos nada más un pico, sino que tenemos dos picos diferentes en la T y la C. Esto fue suficiente para que pudiéramos preguntarnos qué estaba pasando con esa identificación en estos momentos, en esa etapa tan temprana. Sin embargo, más adelante, cuando se exhumó al hermano del zar, de nombre Jorge, él falleció de tuberculosis en 1889 y se exhumó su cuerpo y se encontró la misma mezcla con 16, 16, 9 TC que se habían encontrado en los restos que se le atribuían al zar. Así que estos dos individuos, que supuestamente eran hermanos, se demostró que tenían el mismo ADN mitocondrial y que mostraban también la misma mezcla. De este punto en adelante, y esto fue en 1996, la comunidad descubrió que este fenómeno de una mezcla se le llama petroplasmia. Esto es cuando se tiene este análisis mitocondrial que actualmente ya conocemos muy bien en términos de identificación. Esto es un fenómeno que nosotros utilizamos cuando identificamos a un individuo. Sin embargo, todavía había algo de confusión con respecto a la identidad de estos restos, porque faltaban todavía dos niños, María y el zarevich, que todavía estaba perdido. Tomó 16 años poder encontrar dos de estos cuerpos, de estos dos niños, el niño y la niña, y en el año 2007 solamente se habían enterrado a unos 70 metros del enterramiento original, donde había 9 cuerpos. Aquí tenemos como es una imagen del área. Este es el bosque en donde se llevó a cabo la labor de excavación, y estos son los restos que se encontraron. Estos son restos que estaban parcialmente calcinados y a los que también se les había tratado con ácido. Desde el punto de vista actual, era relativamente difícil de analizar. En aquel entonces, por supuesto, era muy difícil analizar estas muestras de ADN. Ahora, aquí tenemos otra muestra de los resultados de la otra ronda de identificación. Esta se llevó a cabo por un laboratorio en Inglaterra. Yo debería decir que fue el Servicio Forense de Inglaterra, que en aquel entonces era la oficina principal, y en Estados Unidos eran las identificaciones de las Fuerzas Armadas. Así que estábamos colaborando con esta segunda ronda de la familia Romanov. De aquí pudimos comparar los restos, los que habíamos encontrado, los que encontramos antes, y pudimos confirmar estos hallazgos y además extenderlos. Pero, adicionalmente a esto, teníamos también estos marcadores de cromosoma Y, que son estos YSTRs que vemos aquí, y aquí pudimos revisar qué nivel de relación había entre el zar y el hijo, así como hasta cierto punto estos STRs autosomales, de los que hablé al principio de esta conversación, y fueron esos los que utilizamos para calcular el grado de parentesco, digamos, en términos de paternidad. Ahora, hacemos lo mismo con esta generación de hipótesis para poder identificar. Tenemos los individuos identificados en negro, y aquí tenemos estos dos nuevos en rojo que tienen números. Tenemos aquí una hipótesis que la proporción acumulativa que incluía todos los análisis era extremadamente alta a favor de estos dos individuos y apuntaba que estaban relacionados con los demás individuos, es decir, de la misma manera en que el resto de la familia Romanov. Por supuesto que esto nos proporcionó evidencia muy fuerte de que entonces se había encontrado a toda la familia Romanov y que habían sido asesinados y después enterrados. Entonces, podemos ver a partir de este caso que la identificación humana comenzó, en este caso en particular de la familia Romanov,
Esto se volvió un caso internacionalmente conocido en donde se identificaron a personas con ADN mitocondrial. Y me gustaría seguir hablando un poquito más del ADN mitocondrial porque resulta muy útil para comprender cómo la tecnología ha progresado en los últimos años con respecto a identificaciones que antes eran muy difíciles. Debería decir que este es el núcleo, donde tenemos aquí el ADN autosomal, tenemos el ADN que se hereda de ambos padres, padre y madre, y estas zonas en roja, estos organelos en rojo, serían como las mitocondrias. Ahí se encuentra el ADN mitocondrial, que solamente se transmite de madre a los hijos de ambos sexos. El ADN mitocondrial tiene un tamaño de unos 16.000 pares y este consiste en dos regiones. La región de control, que se ubica por aquí aproximadamente, es esta parte blanca que tenemos por acá. Esta zona de control es la única región importante donde no hay codificación, lo que significa que aquí no hay necesariamente proteínas o una secuencia de código. Mientras tanto, el resto, que es básicamente el resto de lo que se ve aquí, es lo que se le llama la región de codificación. De hecho, debido a que esta región que no codifica, esta versión, digámoslo, la región de control por lo general es la que es el objetivo de los análisis forenses. La mayoría de las regulaciones en todo el mundo requieren de un análisis de regiones no codificadoras. Eso es lo que se prefiere para analizar este tipo de marcadores. Sin embargo, con el análisis no codificador solamente podemos capturar una parte muy pequeña de la molécula completa. Entonces podríamos observar, y de hecho es lo que hacemos, podríamos observar ciertas secuencias que son idénticas en esta región, pero que resultan ser diferentes una vez que extendemos el análisis al resto de la molécula, la región codificadora. Y esto es exactamente lo que pasa cuando se hace el análisis mitocondrial en la ciencia forense, y es lo que se ha hecho en los últimos años. La única forma de llevar esto a cabo es mediante el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo en términos de electroforesis, que es algo que ya hemos hablado antes, y con esta técnica que es MPS, que sería secuencia paralela masiva, nos puede ayudar también a utilizar las siguientes generaciones de secuenciación. Tenemos aquí también el uso de métodos de electroforesis. Y la diferencia con el método MPS es que con esta nueva tecnología puede estabilizarse la molécula de ADN. No estamos analizando ADN en un ambiente sin control, más bien estamos analizando el ADN que podemos ver con este tipo de equipos aquí. Y podemos utilizar otro tipo de técnicas. Estamos utilizando ambos de estos dispositivos en Innsbruck, en la investigación que estamos llevando a cabo aquí, cuando queremos solucionar estos casos. Sin embargo, me gustaría enfocarme más en la parte de la derecha, en el torrente de iones, porque ese es el tipo de equipo que utilizamos más regularmente. Es el que utilizamos para análisis de ADN mitocondrial y es lo que utilizamos también cuando estamos analizando casos verdaderos. El proceso es muy sencillo, no es demasiado complicado. Todavía tenemos este PCR, que es el que ya conocemos. Este método de PCR incluye dos grupos, vamos a llamarlos el rojo y el azul. Y lo que quiero decir con esto es que son fragmentos, son grupos que se juntan aquí de parte del genoma mitocondrial. Sin embargo, solamente se traslapan en una parte, como podemos ver aquí. Si se traslapan demasiado, entonces este método crearía muchos defectos y no queremos que esto pase. Entonces tenemos que amplificarlos de forma separada, copiarlos si ustedes quieren. Tenemos que copiar estos dos grupos y entonces ponemos un adaptador para estos grupos, ya que los necesitamos para su secuenciación.
No voy a pasar a demasiados detalles porque no es necesario para comprender a profundidad esto, pero a fin de cuentas necesito medir cuánto ADN se está produciendo en este momento y lo voy a hacer con este instrumento que vemos abajo a la derecha, y ahora voy a cargar estos grupos a este dispositivo para obtener la secuencia en este otro dispositivo. En resumen, esa es la manera en que funciona este método. Para hacer estos grupos tenemos 3 diferentes estrategias. Esto sí es relevante cuando pensamos en las muestras. Estos grupos podemos tomar tal vez una muestra del grupo rojo o del grupo azul y después juntarlos. Nos referimos a esto como el método 1. Podemos mezclar el grupo rojo en el grupo azul en el grupo rojo, lo que sería un método conservador, pero también podríamos hacer obtener una secuencia de ambos grupos de forma independiente. El tercer método es el más caro, ya que se requiere el doble de la cantidad de sustancias químicas, el proceso también se duplica, a diferencia de otros que son más baratos. Pero aquí podemos ver las consecuencias. En el método completo, y estos datos son datos que nosotros generamos, aquí tenemos ADN mitocondrial que viene de un cabello, lo que está generando una secuencia mitocondrial completa. Con el método completo obtuvimos prácticamente el doble de cobertura en comparación con los métodos más conservadores. Esto da como resultado una cobertura mayor que en el método 1. Cuando utilizamos esto es cuando tenemos una muestra que tiene suficiente ADN, utilizamos el método 1 porque es el más barato. Si la muestra ya tiene cierta descomposición o si no hay suficiente ADN, entonces nos movemos a los métodos más conservadores. Voy a darles 2 ejemplos muy breves sobre esto. En estos son 2 casos de crímenes que ya les había mostrado. Son estos casos llamados fríos, que ya son casos viejos. Uno de ellos es el caso donde se tenía una única muestra de cabello, pero era relevante para identificar el origen del dueño de ese cabello. Con este proceso de secuencia teníamos una porción muy pequeña únicamente del genoma mitocondrial. Esa es la razón por la que fue muy difícil para nosotros verificar la identidad de esta persona. Tenemos aquí estos pares en el método de 2 en 1, corrección. Y aquí pudimos obtener la cantidad correcta de este grupo y esto nos ayudó a identificar a quién pertenecía esta muestra. Para el segundo caso, que es un caso internacional, es decir, de otro país, la secuencia Sanger no fue suficiente para poder determinar de dónde venía esta muestra. El sospechoso, ya que tenía aquí valores muy similares, vemos que este linaje es en 0, mientras que arriba tenemos linaje R. Así que era muy poca información en términos muy relativos, así que el laboratorio no pudo obtener un análisis concluyente. No sabíamos si esta muestra pertenecía al sospechoso o no. Las muestras entonces estaban en muy malas condiciones, pero los métodos conservadores nos dieron datos completos. Y entonces tenemos la información de que este hisopo, esta muestra, no venía del sospechoso. Tenemos que los apoglupos y los linajes eran diferentes. Entonces pudimos excluirlos de manera clara en este caso en particular. En otro momento del análisis, esto no es un caso criminal, de hecho esto ni siquiera es identificación humana, esto es un caso histórico arqueológico. Pero para darles un poco de contexto, esto es en Centroamérica. Esta es una muestra de más de 2000 años que vino de Colombia, que se encontró en el Templo del Sol en Sogamoso. Y aquí se nos pidió identificar el ADN mitocondrial para poder comprender de dónde venía esta muestra. Entonces, extrajimos la muestra de acuerdo con el protocolo que vemos por acá. Siempre llevamos a cabo una cuantificación del ADN mitocondrial para poder ver qué tanto ADN tenemos, cuánto ADN mitocondrial tenemos aquí. Finalmente pudimos secuenciarlo y obtuvimos el genoma completo mitocondrial, que es lo que yo les he mostrado un poco antes. Utilizamos los mismos kits que antes. Y aquí obtuvimos esta información, el nombre B2D.
tenían los mismos tipos de haplogrupos que antes. Pudimos definir la afinidad biológica y como tenemos esta base de datos de la cual voy a hablar un poquito más adelante. La distribución de este linaje es únicamente en la zona de la izquierda en América. No encontramos demasiados parentesco en Europa o en Asia. Esto es muy importante porque estamos trabajando con tecnologías que son extremadamente sensibles, de verdad, extremadamente sensibles. Así que las probabilidades de contaminar estas muestras son mucho más altas que las del análisis convencional. Entonces, cuando estamos haciendo el análisis de ADN mitocondrial en este tipo de casos, tomamos los haplogrupos de este linaje, digamos el antecedente genético, y esa es información que consideramos independientemente de que esto sea plausible con la ubicación donde se encontró la muestra. Y este fue el caso. Porque si esto fuera una contaminación de nuestro laboratorio, necesitaríamos una persona que hiciera una prueba de estos haplogrupos. No conocemos a esta persona porque no tenemos a alguien por aquí con el mismo antecedente para que sea similar al de este linaje. Esto resulta de ser muy importante. Más adelante vimos que esto jugó un papel fundamental por ejemplo, para el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces comenzamos a llevar a cabo un trabajo de validación. No voy a hablar demasiado de esto porque es demasiado técnico, pero por supuesto que necesitamos validar estos métodos. Uno que es particularmente importante es este estudio. Queremos asegurarnos de que esto trabaja en todo el mundo. Así que hemos estado utilizando todo tipo de antecedentes filogenéticos a los que pudimos tener acceso. Y después llevamos a cabo una validación de desarrollo utilizando los criterios usuales si se validara este tipo de sistema. Todo este trabajo se llevó a cabo en colaboración con la Universidad del Norte de Texas. Y esta persona fue el líder de este laboratorio. Esto se publicó y se acreditó. Así que ya podíamos llevar a cabo análisis de esta manera. Es muy importante que nosotros cuantifiquemos la evidencia para ver si tenemos alguna coincidencia entre una muestra desconocida, la muestra de referencia, y en un caso criminal, esto podría ser tal vez una muestra del sospechoso en la escena del crimen, y para casos de identificación humana, esto podría ser tal vez la muestra de una persona desaparecida y tal vez la de uno de sus parientes. También podemos utilizar esta base de datos, MPOP, donde tenemos datos de alta calidad para propósitos de análisis forense. Esto es algo que se desarrolló en Innsbruck y que está siendo mantenido y se está alimentando a través de otras comunidades para poder llevar a cabo este trabajo. Como ya les mencioné antes, resulta de particular importancia que nosotros abordemos la plausibilidad de que el ADN mitocondrial resida en otros linajes, revisando el origen filogenético y compararlo con lo que vemos en el laboratorio. La buena noticia es que una publicación muy reciente que nosotros hicimos con otros colegas de diferentes campos y de diferentes países, y aquí resulta que tenemos una base de ADN mitocondrial del México actual. Esas son de 2021 muestras que se obtuvieron a lo largo en diferentes estados del país. Y entonces el tamaño de estos cuadrados representan el tamaño de estas zonas del país. Este dato va a subirse a MPOP muy pronto y estará disponible para esfuerzos de identificación humana, especialmente para estos que se están llevando a cabo en México actualmente. Esta es una base de datos muy valiosa, ya que nos permite comprender estas variaciones de una mejor manera. Estos 5 linajes mitocondriales que se les ha llamado como mesoamericanos, nosotros estamos viendo cómo esta distribución está modificándose en México, cómo se da esta distribución. Nosotros podemos ver que los haplogrupos A1, A2, corrección, es muy predominante, especialmente en el centro y en el sur, mientras que el B2 parece que está distribuido en todo el país, en la mayoría del país, así que hay una frecuencia relativamente media. Para el haplogrupo C1 podemos ver algo de densidad hacia el norte del país, pero también podemos encontrarlo distribuido en todo el país.
mientras que el D1 parece ser que se encuentra más hacia el centro y al norte en vez del este u oeste del país. Tenemos aquí cierta densidad para este haplogrupo, que es el D483, y esto muestra la influencia de ciertos grupos euroasiáticos. Tenemos aquí ciertos haplogrupos que vienen del este de Eurasia, de Europa, y podemos ver cómo tenemos las densidades en el país. Esto es una base válida en términos científicos para análisis forense si queremos analizar el ADN mitocondrial para casos de identificación humana. Ahora, por lo general no hablo de casos que todavía están en curso o de casos en los que todavía no hay ninguna decisión a nivel judicial, pero quisiera hablar de este caso de Ayotzinapa porque esto es algo que yo escuché en las noticias. Me gustaría compartirles cómo fue que llevamos a cabo este tipo de análisis aquí. Bueno, ustedes conocen ya los detalles de este caso mucho mejor que yo, así que no voy a usar mi tiempo en ahondar en esto. Pero yo solamente quiero comentar el hecho de que obtuvimos los restos y seguimos recibiendo los restos de este episodio con el objetivo de identificar uno o más de esos 43 estudiantes que están desaparecidos. Ahora, para algunos de ustedes que han seguido el caso, ustedes saben que nosotros obtuvimos una identificación cuando estábamos trabajando en nuestro caso utilizando un método convencional de electroforesis capilar, justamente como se los mostré al principio de la presentación. Sin embargo, el resto de las muestras que hemos recibido no contienen nada de ADN. No se pudo detectar ningún tipo de ADN ni ADN mitocondrial. Así que por lo general tendríamos que decir, lo sentimos, pero tenemos que parar aquí. Solamente pudimos proporcionar esta única identificación, pero no podemos seguir. Sin embargo, este caso fue una excepción. Y nosotros llegamos a un acuerdo en el que utilizaríamos este caso como un proyecto de investigación también. Así que lo que hemos tratado de comprender o de comprender a profundidad es el tema de la degradación. Quería mostrarles esta gráfica, es relativamente fácil comprenderla. Por aquí tenemos en el eje X es tiempo, el tiempo en minutos, mientras que en el eje Y tenemos la cantidad de ADN, son copias de ADN. Y por favor, aquí comprendan que esto no es una escala lineal. Entonces, nosotros compensamos con aproximadamente 200,000 copias de ADN y estamos tratándolo con una enzima que se llama DNS. Y este tipo de enzima está degradando el ADN, lo está fragmentando. Así que como ustedes pueden ver aquí, mientras el tiempo avanza, estamos viendo cada vez menos ADN. Estamos viendo un descenso en la cantidad de ADN. Tenemos 3 curvas distintas aquí. La de color verde, que corresponde a fragmentos de ADN del tamaño de 143 pares base. Recuerden que esto era el tamaño mini al que yo me refería antes. Así que esto es una mini muestra, un tratamiento mini. Pero tenemos todavía fragmentos más pequeños de 57 y 51 pares base. Así que si nosotros vemos estas curvas, podemos ver que después de 2 minutos, todavía parece que tenemos la cantidad inicial de moléculas de unas 200,000. Esto significa que después de una incubación de 2 minutos, con esta enzima no perdemos mucho ADN en el tamaño de los 51-52 pares base. Sin embargo, comenzamos a perder ADN del tamaño de los 143 pares base, ¿ok? Y cuando nos movemos a los 8 minutos, un par de minutos después nada más, probablemente esto aquí son 10 minutos, en estos 10 minutos, la cantidad original que teníamos de 200,000 copias se ha reducido a 1,000 copias, debido a la actividad de esta enzima para los 143 pares base. Pero si esperamos más de 40 minutos, entonces llegaremos a las 200 copias con los 50 pares base. Lo que hemos aprendido de este pequeño experimento es que en la medida en que el ADN que se está investigando es muy corto, mayores serán las oportunidades de que todavía
sobrevivan a una condición ambiental adversa. Esto puede ser fuego, humedad, radiación UV, puede ser crecimiento bacterial, lo que ustedes gusten. Así que, mientras más pequeños son los fragmentos, mayor será la probabilidad de que una muestra en particular que necesite investigar tenga suficiente ADN para estas investigaciones. Ahora, para los 143 pares bases, es fácil utilizar un método de PCR, mientras que para las moléculas más pequeñas ya no se puede utilizar PCR. ¿Recuerdan los primeros cebadores o primers de los que estábamos hablando en un principio? Necesitamos estos dos para los análisis de ADN mitocondrial. Estamos pensando en el hecho de que estos pares están consumiendo cada uno 20 pares base. Estamos perdiendo unos 40 de estos fragmentos con los cebadores, mientras que nuestro interés original eran únicamente moléculas de 10 pares base de longitud. Esto no sería un buen método entonces para la identificación humana. Vamos a ver otra gráfica aquí para mostrar esto. Yo aquí estoy observando dos muestras de ADN. Esto se degradó de manera artificial, pero ahora vamos a ver el ADN real. Estoy utilizando aquí dos muestras, vamos a llamarlas la muestra azul y la muestra roja. Ambas vienen de restos medievales de aproximadamente el siglo V o el siglo VI. Y como ustedes pueden ver aquí, el ADN que se extrajo, tratamos de determinar la cantidad de cuántos habían moléculas de 143 pares base y tenemos algunas copias. Es de verdad muy poco, prácticamente nada para las muestras azules. Mientras que el mismo extracto, exactamente la misma muestra, cuando estamos enfocando en las cadenas de 51 pares base, obtuvimos más de 200,000 copias. Así que entonces, esto es muy importante aquí. Si estamos reduciendo el tamaño del ADN, podemos ver una concentración cada vez más alta de ADN del que veríamos si analizáramos las moléculas más largas. Ahora, como les comenté antes, no se puede hacer un análisis bueno de PCR con fragmentos tan pequeños, pero podemos llevar a cabo métodos que no están utilizando el PCR en un principio. Y uno de estos métodos es la captura de extensión de cebador, o PEC, que se desarrolló en el campo arqueogenético a principios de los años 2010. Se desarrolló para poder ver el ADN de los neandertales. La principal diferencia que hemos discutido hasta el momento es que estos fragmentos más pequeños que había en los extractos de ADN, primero tuvimos que obtener una biblioteca, por decirlo así. Tuvimos que tomar en cuenta ambos extremos de estas moléculas de ADN y después utilizar un cebador en específico. Eso se le llama PEC, que es específico para este objetivo. Incubamos estos dos y llevamos a cabo una sola ronda de PCR para poder estabilizar el proceso y poder estabilizar este complejo entre el cebador y el ADN. Después entonces pudimos pescar de alguna forma esta molécula y poder extraerla. Y entonces poder obtener estos fragmentos de ADN que de verdad queríamos analizar. No estamos muy interesados en otros fragmentos porque eso podría ser ADN mitocondrial de animales, podría ser de plantas o incluso podría ser ADN nuclear de bacterias. No sabemos qué es. No tenemos ningún interés en esto. Nosotros queremos ver el ADN mitocondrial que es de origen humano. Esto es lo que nosotros podemos hacer con este método PS. Así que podemos ir mucho más abajo de los 70 pares base para poder obtener los resultados que no serían posibles de obtener con análisis PCR. Ahora, en este caso, lo que estamos viendo con toda claridad es que encontramos algunas muestras que no se pueden analizar con tecnología PCR, pero que dieron resultados con la técnica PEC. Sin embargo, necesitamos comprender y apreciar que esta evaluación estadística o esta discriminación del ADN mitocondrial es mucho más pequeña que aquella del ADN nuclear.
Así que los valores estadísticos de un perfil STR es mucho más alto y es mucho más apropiado para la identificación humana que el perfil del ADN mitocondrial. Sin embargo, dependiendo del caso, el ADN mitocondrial puede seguir siendo de gran ayuda, ya sea por sí solo o junto con otro de estos perfiles. Mientras tanto, tenemos aquí una acreditación del método PEC, lo que nos permite utilizarlo a nivel internacional en trabajo de identificación humana, y es algo que hacemos con frecuencia. Ahora, si vemos las diferentes opciones tecnológicas que tenemos a disposición del análisis de ADN mitocondrial, nos estamos moviendo del método MIDI, que en realidad no discutí mucho, con los métodos MINI, que es este que les estoy mostrando, que les mostré en las diapositivas anteriores. Y ahora tenemos un método que nos ayuda a ir aún más pequeños y lo llamamos el micrométodo. Esto es algo que nos permite identificar de manera exitosa el ADN mitocondrial en muestras muy, muy dañadas. La investigación no concluye con esto. En estas 2 o 3 últimas diapositivas voy a decirles a dónde nos está llevando esta investigación. Adicional al método PSE, tenemos uno que se llama captura híbrida, captura de hibridización. También utiliza una biblioteca de moléculas de ADN, así que tenemos que poner adaptores al final de las cadenas de ADN que viene de las muestras que se obtuvieron de los huesos. Esos se utilizan como ciertos bloques para poder hacer el método más específico. Y a uno que esos espacios que tenemos aquí y están relacionados con el ADN en el que nos interesa, en este caso, ADN humano. Y de manera similar podemos pescar esos fragmentos en los que realmente estamos interesados y buscar esos fragmentos de ADN humano entre otros fragmentos. Y entonces, cuando esto se lleva a cabo una vez más, tenemos estas secuencias. Tenemos esta revisión de parte del Laboratorio de Identificación de las Fuerzas Armadas. El que fue el investigador principal y fueron los que desarrollaron estos estudios. Este investigador viene de un campo antropológico, pero también de la biología molecular. Este es el primer laboratorio en todo el mundo que ha acreditado este tipo de métodos. También estamos interesados en esto y lo estuvimos utilizando. Por ejemplo, en este caso, y este es el último caso que les voy a mostrar el día de hoy, lo publicamos el año pasado. Esto es trabajo arqueológico y lo hicimos junto con arqueólogos y antropólogos, y estábamos muy interesados en otros periodos, en el periodo Avar. Este es un periodo medieval en la historia de Austria, que como ustedes pueden ver en este punto rojo aquí en el mapa. Este es un área muy pequeña donde sabemos que vivía la población Avar. Encontramos estas casas muy particulares que son como pozos, les llamamos así porque tienen una forma similar a la de un pozo. Encontramos algunas casas grandes y comenzamos a referirnos a esta casa donde había restos y le empezamos a llamar la Casa de los Muertos porque encontramos restos humanos cerca de esta casa y esto resulta de ser de gran interés arqueológico y antropológico. Ahora bien, nosotros queríamos comprender de dónde venía esta gente, qué tipo de ADN mitocondrial tienen, cuál es el origen de estas personas. Ahora, ¿estas personas tienen una relación entre ellos a nivel materno o no había ningún parentesco? Elegí ese esqueleto a la izquierda como un ejemplo de los restos que encontramos en estas casas pozo. Tenemos aquí una imagen ampliada de este cuerpo. Pudimos desarrollar todo el ADN mitocondrial de esta muestra en particular. Este es el haplogrupo, este es el tipo de linaje que tenemos aquí. Así que es lo que esperamos encontrar en estas poblaciones europeas. Ahora, ¿por qué estoy utilizando este ejemplo? Porque en este caso estábamos contrastando los diferentes métodos que teníamos de las secuencias de microgenoma. Estos son los resultados. Tenemos este análisis que es la misma muestra del esqueleto que está aquí. Este es una base PCR
con el enfoque MIDI. Y esto, sin embargo, podemos ver que también tenemos muchas brechas, muchos gaps. En primero, después de haber trabajado con esta muestra, el segundo cebador, aquí se ve que no. Y esto es menor a lo esperado, pero esta muestra probablemente esté cercana a 300 años, contra 700 años. Y también la cantidad de ADN fue muy baja. Entonces, si nosotros no hacemos PCR y hacemos el método PEC, entonces podemos volver a dar tamaño a esto. El protocolo PEC trata de ver esta región que está ubicada en los dos extremos de esta gráfica. Entonces, este es el punto de inicio del método ADN y este es el otro extremo. Y esto cubre el principio y el fin. Y también tenemos unos cebadores que residen en el centro de este ADN. Sin embargo, no pudimos producir una total con el método PEC porque no podemos agregar tantos cebadores a este cóctel de químicos para poder mostrar todo el mapuchino, para poder ver toda esta región, lo cual sí tiene un protocolo de discriminación. Si utilizamos esto, entonces podemos tener toda la secuencia que está cubriendo que está documentado a grados, y esto reside y esto da esta máquina. Y entonces, la aplicación que se requiere aquí, esto requiere tal análisis que preferimos la hibridación, la captura de hibridación. Tiene sus ventajas, la captura de hibridación es más cara. Mi última diapositiva es una vista hacia el futuro. Y hay un futuro que es para los esfuerzos de la identificación humana. Y yo creo que el único método que ha aclarado la situación en México, que está utilizando el método de captura, no con el ADN mitocondrial, por el poder de discriminación, sino los marcadores nucleares. Y es el grupo, el M. Marshall, que es un pionero en esto. Ellos han recopilado un panel que utiliza los marcadores nucleares, los SNPs. Son marcadores que utilizan el mismo poder de discriminación que STR, incluso pueden ser mayores al momento de hacer las secuencias cuando se aplica en una técnica de captura. Hemos empezado a trabajar con la captura de SNP en Innsbruck y estamos en el proceso de optimizarlo para nuestras plataformas y esperemos que podamos analizar las muestras de desastres masivos y de episodios como el de México con un método que es lo suficientemente sensible para poder ofrecer y vencer estos obstáculos y poder llegar a una identificación muy clara. Con esto, reconozco muchos patrocinadores que apoyan el trabajo que nosotros hacemos. Son de Austria, Alemania y de Estados Unidos, que han financiado el trabajo, y yo no estaría aquí con ustedes y hablando de estos resultados si yo no hubiera estado con este maravilloso equipo de científicos, algunos de los cuales son austriacos, otros son científicos invitados que han tenido muchísima motivación y mucho poder para la investigación forense. Y ya con eso les agradezco por su atención. Por su lectura de esta mañana. Vamos a abrir la ronda de preguntas y respuestas. Nuevamente les pediría, si tienen una pregunta, que se pongan de pie. En la parte de allá van a ver una cámara donde el doctor Parsons les puede ver mientras ustedes hacen su pregunta.
Hola. ¿En español, verdad? Sí, Sí, ok. él tiene la traducción. Mariano Guardado, de la Ciencia Forense UNAM. Una pregunta, bueno, excelente plática, me encantó. Y quiero preguntar si tiene alguna información acerca de la probabilidad de identidad secuenciando genomas mitocondriales, si hay algunos estudios, porque, bueno, tengo entendido que en la base de MPOP existen pocos. Cada vez está creciendo más la inclusión de genomas mitocondriales, principalmente es región de control, región hipervariable, pero si existe algún estimado para saber cuál sería aproximadamente la probabilidad de identidad teniendo todos los datos del mitogenoma. Gracias. Gracias, Mariano. That's actually Es una excelente pregunta. La respuesta viene con ciertas limitaciones. Esta base de datos MBOP tiene sus limitaciones y obviamente depende de los científicos que con la investigación y la genética de población tengan que compartir su investigación en esta base de datos. Entonces, por ejemplo, como el trabajo que les he estado mostrando anteriormente, la contribución mexicana sería importantísima para incluir evidencia. Ahora, la mayoría de la información que tenemos en MBOP son para la región de control únicamente. Esto quiere decir que podemos dar un estimado de con cuán frecuencia el ADN mitocondrial de una muestra está en comparación con la región de control. Si nos vamos con el microgenoma, esto actualmente está experimentando un incremento muy alto en lo que se refiere a los genomas mitocondriales y mejorar todo esto. Tenemos proyectos junto con grandes institutos alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, Asia, Sudamérica. También tenemos muchas iniciativas, por ejemplo, que están analizando los microgenomas para incluirlos en la base de datos. Una vez que el número de microgenomas en la base de datos sea lo suficientemente grande, entonces podemos producir estimaciones de frecuencia que sean más confiables, porque el número de muestras con las que podemos comparar nuestras muestras, entonces va a ser mayor. Este es un proceso que sigue en pie. Entonces, por ahora, yo sugeriría utilizar la región de control. Tiene un poder de discriminación bastante importante, pero hacia la secuencia de microgenomas entonces vamos a incluir esto poco a poco. Y la forma en lo que se interpreta todo esto es ofreciendo soluciones diversas a todo esto. Los datos duros es que el número de observaciones de la base de datos del ADN mitocondrial, porque eso se utiliza como base para dar estimados de frecuencia que se hacen de diferentes formas dependiendo de las tradiciones del laboratorio o del curso, pero la base de datos es el resultado y es la base que se utiliza para todos esos cálculos. Una observación antes de darte la palabra, perdón. Ya que el doctor Parson es perito dentro del caso de Ayotzinapa, no podemos hacer ninguna pregunta relacionada con el caso porque es una investigación que se está llevando a cabo y tiene sus reservas legales respectivas. El resto de preguntas técnicas son bienvenidas. Perdona la interrupción. Adelante. Hola, soy Amalinali. Gracias por su tiempo y por su conferencia. Me gustaría preguntar si en su experiencia o han tenido oportunidad de llevar a cabo la extracción de ácidos nucleicos y la amplificación, protocolos de PCR para amplificación de estos ácidos nucleicos, pero utilizando protocolos para muestras embebidas en bloques de parafina. Si alguna vez lo han evaluado, ya que, bueno, teniendo en cuenta este tipo de muestras suelen arrojar ácidos nucleicos muy degradados,
y entonces tal vez en un poco se asemejaría justo a lo que puedes obtener de muestras forenses. Gracias. Yes, thank you very much. It's nice seeing you. Muchas gracias y hola a ti también. Sí, por supuesto que ya lo hemos hecho. Si entendí bien la pregunta, me estabas preguntando si hemos intentado usar este método en muestras difíciles, complicadas como las muestras con las muestras de parafina. Y sí, la respuesta es sí. Los que trabajan con esas muestras ya sabemos que las muestras con parafina sufren degradación severa y la razón principal es la formalina que se utiliza para arreglar las muestras o para fijarlas. Hay formalinas que se utilizan dependiendo de lo que se considera que está degradado el ADN. Por ejemplo, hemos utilizado al hacer este tipo de trabajos, hemos visto que para el tejido con parafina hemos tenido, por ejemplo, con la estrategia mini. Entonces, por ejemplo, como PCR, no tenemos que hacer captura para poder analizar el ácido nucleico que viene del tejido con parafina. Eso generalmente. Hay algunas instancias en las que el ADN está tan degradado que tenemos que necesitar pasarnos a la captura, al método de captura. Hola, buenos días. Miguel Moreno de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por la presentación. Dos preguntas. Una es, ¿cuál es el panel más utilizado en cuanto a secuenciación masiva en paralelo? ¿Y de cuántos genes estamos hablando que se utilizan en este panel? Y la otra pregunta sería, cuando un marcador no sale con la suficiente profundidad en este análisis, ¿se tendría que hacer forzosamente Sanger para corroborar o debido a la cantidad de marcadores utilizados a lo mejor ya no sería necesario? Okay, I think I understood. Ok, creo que entendí la pregunta 1. Tal vez tendríamos que hablar un poquito más de la pregunta 2. Pero muchísimas gracias por la pregunta. La primera pregunta, en el campo de la genética forense estamos viendo dos proveedores de instrumentación, así como de química que se utilizan para la secuencia de pares en masa. Tal vez se me están yendo algunos que tengan importancia en algunas regiones del mundo, pero en la mayoría de los casos estamos hablando de dos, que es el sistema Idontron y el Illumina, el sistema Illumina. Y ese lo da Veroche. Es una compañía, al menos aquí en Europa, pero actualmente están desarrollando Pendles y este método es, por ejemplo, si pensamos en esos marcadores que podemos analizar en la genética forense, yo diría que ambas compañías han hecho el mejor progreso en el ADN mitocondrial. Entonces, dan productos finales que pueden utilizar para analizar el ADN mitocondrial. Y la razón sería, bueno, obviamente tal vez sería obvio, pero el mitocondrio siempre ha sido una secuencia. Hemos estado secuenciando este método que se refiere al método Sanger, el método Sanger. Entonces, este cambio no es demasiado grande. Y también parece que el método SNP, el análisis de los marcadores SNP, es algo que parece ser bastante confiable con las secuencias en masa para las dos compañías. Si pensamos en el marcador STR, esos son los marcadores que son más complicados. Y si somos honestos, los marcadores STR no son los mejores marcadores para analizarse en masa.
porque son complejos y tienen secuencias complejas y son más difíciles de lo que estamos analizando con estos capilares. Pero aún así hay razones para hacerlo y yo asumo, y creo que ya lo he mencionado, que estos pendles de las compañías están cada vez mejor, han estado trabajando mucho, pero hay muchas preguntas abiertas. Por ejemplo, es difícil introducir nomenclaturas, una nomenclatura de secuencias para STR. Esto es algo en lo que estamos trabajando de forma internacional. Hay una sociedad internacional de genética forense para poder armonizar y unificar la forma en la que les llamamos. Entonces, en resumen, el ADN mitocondrial y los SNPs es algo que trabajan de forma muy confiable en los productos que las compañías están otorgando actualmente. STR también en algunas partes. Sin embargo, aún necesitamos hacer un poquito más de investigación para poder unificar la nomenclatura y para poder dar las bases de datos que podamos utilizar para estimar la frecuencia o la rareza de STR para estas secuencias. Ahora, para la segunda pregunta, probablemente voy a necesitar que la repitan, porque no estoy muy segura, pero era algo sobre la profundidad o el número de lecturas para un marcador en específico, pero no entendí el contexto de la pregunta. Sí, me refería más que nada cuando se hace el análisis de secuenciación que arroja cuántas leídas se dio a ese marcador específico, entonces se toma en cuenta una profundidad y dependiendo de esta profundidad depende si se toma como válido ese dato. Entonces a eso me refería, si se tendría que hacer una secuenciación Sanger posteriormente. Okay. Thank you very much. Ok, muchas gracias. La respuesta es sí, sí, lo necesitamos, porque cuando piensan en la validación del método, necesitas hacer, acreditación, corrección. Si quieren acreditar el método, entonces tienen que validarlo adecuadamente. Y parte de esta validación es la definición de un umbral de lecturas que se requieren para poder hacer esto. Tenemos una situación similar con Sanger o con la electroforesis capilar. Para la electroforesis capilar en sus laboratorios, ustedes ya saben, si ustedes la usan, saben a lo que me refiero. Tenemos valores que vemos, que tenemos un umbral analítico que es lo mínimo técnico que requerimos para poder ver un pico. Y además de este umbral analítico, también tenemos el umbral de interpretación, que es más alto que el umbral analítico, que nos permite la interpretación de estas señales. Ahorita estoy hablando de analizar las muestras de ADN en una forma en la que tomamos la altura de los picos. Como ustedes saben, hay diferentes enfoques para este tipo de interpretaciones que por otro lado no toman la interpretación de los picos, como el software de modelos continuos, que no necesariamente requiere de una decisión por umbrales, pero que son puras señales de que sí consideran los umbrales analíticos. Entonces, para estas secuencias yo, argumentaría lo mismo. Y aquí veo diferentes umbrales cuando hablo con los diferentes colegas en el campo. Algunos de ellos, los que son muy conservadores, dicen que quieren ver miles de lecturas o 1000 lecturas como número mínimo para poder llamar una señal. En mi opinión, esto es muy conservador. También podemos utilizar menores señales y aún así confiar de lo correcto que es esto. Los umbrales bajos están en 100 lecturas o incluso debajo de este número.
Yo creo que podremos experimentar lo mismo, así como y con otros marcadores de genética forense, en cuanto a la masa crítica de los laboratorios sea suficientemente grande cuando se hagan este tipo de análisis, entonces vamos a llegar a un nivel en el que es generalmente aceptable, pero cada laboratorio tiene que realizar su propia validación conforme está haciendo los reportes este laboratorio. Oh, thanks again. I forgot to. Muchas gracias. Olvidé presentarme. Yo soy Amalie Nali y soy del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Tengo otra pregunta. Me gustaría saber si el método SNP de identificación se basa en en la construcción microtipo A de la data secuencial. Y otra pregunta es si pueden construir microtipos A. Haplotipos. I think Bueno, creo que los haplotipos empiezan a tener un papel muy importante en la genética forense, en específico con MPS, pero los macrohaplotipos, yo diría que son una especie de análisis SNP, porque tiene los SNPs o SNPs que están cercanos uno al otro. Entonces, cuando estén los SNPs que estén cerca uno del otro en la muestra de ADN, entonces le llamamos haplotipo. Y para utilizarlos, estos macrohaplotipos, porque estas cadenas y estos SNPs es mucho mejor que un solo SNP. Por ejemplo, podemos analizar muestras mucho mejor con estos macrohaplotipos que una vez más con los SNPs. O podemos utilizar macrohaplotipos para mejorar las pruebas ancestrales que pueden ser muy poderosas al hacer este tipo de cuestiones. Me has estado preguntando si la tecnología se va a utilizar para este propósito, y si por ese término te refieres a lo que utilizamos en el campo genómica. Bueno, entiendo que vienes del campo de genómica. Entonces yo creo que esta es mi opinión personal, pero esa información no va a llegar mucho a la comunidad forense. ¿Por qué? Porque este conjunto de tecnología necesita demasiado ADN. Si tenemos muestras que únicamente contienen una baja cantidad de ADN, como así lo vemos en la ciencia forense, bueno, estos conjuntos no nos dan los resultados que necesitamos. Y si pensamos en las muestras como muestras de identificación que están extremadamente degradadas, entonces yo no creo que este conjunto de tecnología nos va a ayudar. Entonces, la única forma en la que vamos a hacer estas secuencias y capturas. Doctor Parson, muchas gracias por su presentación. Mi nombre es Aurora Pérez, asesora técnica forense para la GIZ. Como usted sabe, por los análisis que se han hecho a los estudiantes de Ayotzinapa, el contexto en México es difícil cuando tenemos restos quemados, principalmente en la frontera con Estados Unidos. ¿Cómo recomendaría usted a los antropólogos, arqueólogos, criminalistas que recogen estos fragmentos que los conserven para lograr futuras identificaciones genéticas? thank you very much. Muchas gracias. Bueno, mi opinión personal sería que la mejor forma de preservar esta evidencia es mantenerla seca y en un cuarto oscuro o en una caja oscura. No me encanta congelar. Congelar por sí mismo es bueno. El problema es al momento de descongelar. El proceso de descongelación destruye el ADN.
Entonces, la evidencia, en lo que se refiere a evidencia biológica, como los restos, sin importar si fueron quemados o sumergidos en agua o si vienen con tierra, la mejor forma de preservarlos para el análisis del ADN es mantenerlos secos y en un ambiente oscuro. No lo toquen con las manos, utilicen mascarillas cuando hagan la excavación, porque el ADN de la persona que hace la excavación está generalmente en la superficie de estos restos, porque hay mucho más ADN en la superficie de otras personas que dentro de los restos, en específico cuando estuvieron en contacto con el medio ambiente. Valentina. Guten Abend nach Innsbruck, Maximilian Hagen from Münster. Mi pregunta es sobre el último caso que nos presentaste. Perdón si tal vez es básico debido a tus conocimientos, pero ¿cómo requeriste las muestras para el genoma mitocondrial, dado que tenías que trabajar con muestras que tenían 2000 años? Mi experiencia dice que el fémur y la parte del cráneo, pero no sé si hay algún protocolo en especial. Muchas gracias por esta pregunta. Bueno, no es una pregunta básica, de hecho es una pregunta muy importante, porque yo nunca he hecho excavaciones, soy una persona de ADN, pero sí sé qué difícil y qué desafiantes son las excavaciones, porque he estado ahí viendo cómo trabajan los equipos, pero sé que qué tan difícil es para ellos tomar esta decisión de qué parte del cuerpo sería la mejor parte del cuerpo para análisis de ADN. Hay algunas personas que han investigado esto con mayor detalle y algunas de ellas concuerdan, sobre todo dicen que es el tejido, y otros no están de acuerdo, pero hay reglas que son reglas que estamos siguiendo, pero que no deberíamos siempre usar esas reglas de forma explícita. Probablemente una de las mejores muestras para poder trabajar son los dientes. Si están en un ambiente en los que claramente puedan asignar los dientes a una persona, hay un lote de dientes. Si están perdidos y se encuentran junto a un esqueleto, entonces ¿cómo pueden saber que estos dientes de verdad pertenezcan a esta persona? Pero hay veces que los dientes siguen todavía en el cráneo, y eso es maravilloso por un par de razones. Primero, contienen mucho ADN. En segundo lugar, son fáciles de manejar. Tercero, son fáciles de limpiar y de descontaminar antes de poder entrar al diente para poder obtener el ADN. Si piensan, por ejemplo, en los huesos de Petra, bueno, es un hueso que tenemos en la base del cráneo. Este es el hueso con mayor densidad de nuestro cuerpo, pero la desventaja de este hueso es que es difícil de manejar, porque tiene una superficie que lo hace que es un poquito más difícil de limpiar, y tienen que limpiarse los huesos antes de analizarnos, porque si no, también van a encontrar el ADN que está sobre la superficie de este hueso. El Petras, el peñasco. Entonces hay estudios que sugieren que esos huesos que tienen mayor masa corporal, que están mayor expuestos a peso corporal, generalmente contienen más ADN. Esto es como regla básica. Eso quiere decir que el fémur y las partes más bajas de los huesos tienen más ADN que otros huesos. Y por supuesto depende de la condición de los huesos individuales, y esto tiene que ver con el medio ambiente al que ha estado expuesto el hueso. Pero como regla general,
Es únicamente una regla general, pero a mayor densidad del hueso, mayor oportunidad de extraer ADN útil para el análisis. Pero no quisiera que fuera así de sencillo. Me gustaría también comentar que están estos detalles que compartí antes, ¿no? Estas salvedades. Bien, gracias. Preguntarle si en el contexto mexicano, en el que gran parte de las personas desaparecidas han sido capturadas por grupos de delincuencia organizada, que tienen sus propios procesos de destrucción y desaparición de las huellas de las personas a las que les quitan la vida, nos hemos encontrado con espacios que aquí se les llaman cocinas, donde los cuerpos de las personas son sumergidos y hervidos con sosa cáustica y otro tipo de químicos. Y en muchos de los casos, lo único que se ha podido encontrar como en el lugar donde se procesan de esta manera han sido dientes. Entonces, queremos saber, sobre todo las personas comunes, las familias que buscamos personas desaparecidas, si ustedes han realizado este tipo de procedimientos tan especializados que ahora nos comparte en dientes u órganos dentales que hayan pasado por este tipo de procedimientos de destrucción, si ya lo han ustedes intentado o no, y en dado caso si estarían interesados en que algunas de las grandes cantidades de dientes que tenemos, sobre todo en las zonas de la frontera con Estados Unidos y Veracruz, quisieran o estarían en posibilidades de analizarlos con estas técnicas para saber si se puede obtener el perfil genético de las personas a las que pertenecieron. Gracias. Por supuesto. Yes, it would be. Sí nos interesaría. Para poder trabajar en casos forenses, necesitamos material de capacitación para entender cómo funcionan nuestros métodos. Y como ustedes recordarán de mi presentación, yo les mostré algunos casos históricos que no tenían ninguna relevancia forénsica, como el caso ABA que les mostré, el último ejemplo, y hay muchos más de esos. Nos gustaría trabajar nos gusta trabajar con arqueólogos, con preguntas arqueológicas, porque nos dan muestras que tienen diferentes tipos de desafíos. De la cueva de Sugamuso también les mostré el resultado de una muestra de 2.000 años, pero ellos nos han dado muestras que tienen 8.000 años y son más difíciles de analizar en un contexto forénsico. Obviamente sabemos que los arqueogenéticos tienen ADN de neandertales. Sin embargo, no necesitan reportar esto. Entonces tienen un enfoque diferente para el proceso del tipo del ADN. Ellos tienen un enfoque totalmente académico. El enfoque forense es diferente. Sin embargo, el campo en el que nosotros podemos colaborar y que de hecho hacemos de forma intensiva es utilizar las muestras, estas muestras tan desafiantes, tan complicadas, para poder probar la interpretación forense del ADN. Hervir los huesos, como usted mencionó, es algo que me recuerda sobre la maceración, que por ejemplo se hace si quiere, puede ser para propósitos de enseñanza o algún otro propósito. Entonces el cráneo pasaría por un proceso similar en el que se cocina, se expone a temperaturas muy altas, y hemos estado probando esos cráneos, y también hemos hecho pruebas sobre material que viene de lugares de cremación. Entonces, si hay restos de un esqueleto de una persona que se cremó, entonces también haríamos pruebas con esos. No podemos dar una respuesta general. A veces sí obtenemos resultados y a veces no obtenemos ningún resultado.
incluso en captura, porque depende de cuánto se degradó el ADN después de este proceso. Y esto es algo que no se puede predecir, porque pueden ver la muestra de huesos físicamente, evaluarla y dar una predicción sobre el resultado del análisis del ADN, pero podrían equivocarse. Vale la pena hacer la prueba en cada instancia, porque probablemente de forma sorpresiva podría dar un resultado que no se esperaba, pero poner las muestras a prueba que sufrieron un desafío ambiental similar, como usted lo mencionó, es la base para optimizar los sistemas y para hacerlos útiles para el análisis forense. Muchísimas gracias por su atención. Si no hubiesen más preguntas, Maximilian. Okay, first of all, thank you. Primero que nada, muchas gracias por esta maravillosa presentación. Creo que mi micrófono no estaba funcionando bien la vez pasada. La pregunta tal vez sea un poco general, pero me interesa conocer la experiencia que usted tiene cuando se trata con las autoridades. Dado que están llevando a cabo un trabajo a nivel internacional, yo me imagino que tal vez no pueda responder a esta pregunta considerando la relación que tiene con México, pero tal vez podría darnos un poco de comentarios en general acerca de su experiencia en este campo. Muchas gracias. Lo que nosotros hemos aprendido a través de este proceso de trabajar en estos casos internacionales, yo creo que deben hacerse dos cosas que son igualmente importantes. Primero, tienen que ser capaces de contar, bueno, voy a decirlo en palabras distintas, necesitan herramientas moleculares en su laboratorio que les permitan trabajar con esas muestras. Podemos comparar esto con un artesano, con un obrero, con un trabajador, tal vez alguien que está arreglando un auto o lo que sea. En la medida en que tengan buen material, mejor será su trabajo para reparar lo que sea que tengan que reparar. Y el análisis de ADN resulta ser bastante similar. Si ustedes tienen un laboratorio en su institución que tenga una gran variedad de diferentes herramientas para análisis genético, la posibilidad de llevar a cabo un análisis exitoso será mayor. Lo segundo, que como les comenté tiene la misma importancia, es qué tan confiable es este laboratorio en términos de no hablar de un determinado caso cuando estos laboratorios están trabajando en un caso. Este tipo de confidencialidad es muy importante cuando pensamos en, por ejemplo, en el cumplimiento de la ley. Cuando hablamos de un caso que todavía está en curso, el acusado podría decir que ustedes ya están sesgados porque están hablando del caso. Entonces, la confidencialidad, y bueno, ustedes saben, el punto es asegurarse de que no se hable de estos casos a nadie, a ningún medio. Esto es crucial para poder confiar, para elevar la confianza en su análisis. Esto es algo en lo que hemos estado trabajando desde el día 1. Cuando los periodistas nos hacen preguntas, por supuesto que comprendemos que los periodistas estén interesados. A fin de cuentas, es de su trabajo. Sabemos que ellos están interesados y les interesa también la comunidad de donde están hablando, pero tal vez no sería una buena idea hablar de estos casos en donde todavía se está investigando. No hay duda de esto. Existe una tercera dimensión que me viene a la mente, y esto sería que, además del análisis de ADN, deben asegurarse de que se esté trabajando con las autoridades a un nivel de confidencialidad. Es decir, cómo obtuvieron las muestras. Desde el primer día en que llegan a su laboratorio, tienen que estar conscientes de todo el proceso hasta que las muestras salgan del laboratorio. A fin de cuentas, esto tiene que ver con documentación, que por lo general se lleva a cabo con sistemas de gestión de laboratorios, que esto nos puede ayudar a que si tenemos evidencias,
Si tenemos muestras, podemos garantizar que desde el primer minuto que llegan al laboratorio, llevar control hasta que salen del laboratorio. Por lo general se trabaja de esta forma en el trabajo policial, pero esto también puede ser el caso para identificación humana. Gracias, doctor Parson, por su presentación, por acompañarnos esta mañana y gracias por su generosidad al contestar preguntas y respuestas. Muchas gracias a ustedes por su atención. Damos por finalizada esta ponencia. Un aplauso, por favor. Thank you very much. Muchas gracias.